¿Qué tal, muchachos? Vamos a continuar trabajando un poco con Rubén Darío. Dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más la piedra dura, porque esa ya no siente, pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Preguntas. ¿Cómo hablé y qué dije? Vamos a responder lo primero, que es más fácil. Al principio, cuando los saludé, hablé en prosa. Después, cuando dije una parte del poema de Darío que tendremos que trabajar, hablé en verso. Tratemos de definir, yo no les voy a poner enlace en la página, ¿tá? Porque esto lo pueden buscar y lo deben buscar, es una orden, una amable orden, pero orden al fin. Decía, al principio, cuando yo lo saludé, hablé en prosa. ¿Qué es hablar o escribir en prosa? Es no hacer en el discurso más pausas que las que el sentido común, la lógica y la gramática nos imponen. Cuando hablamos en prosa, además, y creo que me lo notan, hacemos pausas propias para la respiración, ¿tá? Pero eso, como es particular en cada uno, por ejemplo, mi asma incipiente me hace de repente hacer pausas distintas a las de ustedes. No lo tenemos en cuenta. Reitero, el discurso, hablado o escrito en prosa, es aquel que no tiene más pausas que las que piden el sentido, o sea, lo que estoy diciendo, el hecho de que se comprenda, y la gramática, esas pausas que ustedes marcan con los signos de puntuación en un discurso escrito. Cuando dije una parte del poema, hablé en verso. ¿Qué es hablar o escribir en verso? Es hacer en el discurso otras pausas más aparte de las que piden el sentido y la gramática. Y esas pausas se hacen por razones de sonoridad, y es más, por razones de estética sonora, para lograr con ese sonido, con esas pausas que se hacen en el sonido que uno emite o que el lector imagina, un cierto efecto estético, un cierto efecto de agrado o de buscado desagrado, que haga una cierta impresión en el lector. No son pausas porque sí. Ahora, cuando yo pregunto qué dije, me refiero sobre todo a la parte en la que hablé en verso. ¿Por qué y para qué? Porque tengo que enseñarles versificación y para poder enseñarles las categorías de versificación. Miren todo lo que yo dije cuando dije una estrofa. No es lo primero que hay que definir, pero es lo que se ve más rápido. Porque hasta cuando incluso ustedes van al papelito o a la pantalla en la que tengan el poema, van a ver que está dividido en 3 bloques. Dije una estrofa a la que le llamaremos cuarteto, porque tiene 4, así me ven todos los dedos, versos. ¿Qué es un verso? Un verso es una emisión de sonido en el poema, tras la cual hacemos una pausa mayor, una pausa que se nota. Noten que yo podría haber dicho cada renglón del poema. Ahora, los poemas no siempre están escritos, los poemas se dicen. Y los versos siguen estando ahí, aunque no haya renglones, porque estoy hablando, no hay renglones en el aire. Miren si no, dichoso el árbol que es apenas sensitivo, un verso. Y más la piedra dura, porque esa ya no siente, otro verso.
pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo. Otro verso. Ni mayor pesadumbre que la vida consciente. 4 versos en una estrofa de 4 versos llamada cuarteto, porque son 4 versos. Claro, esto nos pone ante un problema de la versificación, uno de los más importantes a la hora de escribir o de leer poesía. El problema de las pausas. Encontramos 3 tipos de pausas. La pausa versal, la pausa entre verso y verso. Dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más la piedra dura porque esa ya no siente. Pues no hay dolor más grande que dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. ¿Qué otra pausa tenemos también? La pausa estrófica. Vamos a decir un poquito más de lo fatal para que ustedes lo vean. Dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más la piedra dura, porque esa ya no siente, pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto. Noten que hice una pausa mayor cuando pasamos al segundo bloque, al segundo cuarteto, a la segunda estrofa del poema. La pausa estrófica es mayor que la pausa versal. Aclaraciones, no todos los poemas están escritos en verso, la gran mayoría sí, pero no todos, puede haber poemas en prosa también. Segunda aclaración, no todos los poemas están divididos en estrofas. No todos los poemas que están escritos en verso están divididos en estrofas. Este que tenemos entre manos sí, por eso lo aprovecho para explicar el concepto. Pero noten, disculpen, pero estoy un poco acatarrado. No se preocupen, ningún virus se contagia por video. Todavía no hemos logrado eso. Bueno, los de computadora sí, a veces. Decía, aún dentro de cada verso, ustedes tienen lo que llamamos cesuras, con C, del verbo cesar, pausas dentro del verso. Vuelvo a la primera estrofa. Dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más la piedra dura, porque esa ya no siente. Pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Noten que en la mitad de cada uno de estos versos hay una pausita que divide el verso en 2. Cuando la cesura o pausa está en el medio del verso, decimos que el verso está dividido en hemistiquios. Una palabra rara, pero bueno, todas las disciplinas de estudio tienen vocabulario técnico. ¿Qué quiere decir hemistiquio? Medio verso. No quiere decir otra cosa que eso. ¿Está? Vamos a tratar de ir ganando terreno. ¿Cuántos versos tiene lo fatal? Dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más la piedra dura, porque esa ya no siente. Pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Esperen que me voy a hacer un poco de luz. Ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, y el temor de haber sido y un futuro. A ver, vamos a contar bien. Esto es televisión, ¿verdad? Es video, ¿verdad? Dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más la piedra dura, porque esa ya no siente. Pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. 4 hasta acá, ¿verdad? Ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, y el temor de haber... Ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, y el temor de haber sido y un futuro terror. Y el espanto seguro de estar mañana muerto, y sufrir por la vida y por la sombra y por...
4 hasta acá. Voy a volver sobre este y por. Lo que no conocemos y apenas sospechamos, y la carne que tienta con sus frescos racimos, y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos. Sí, señor, contó bien 13 versos. ¿Cuántas estrofas tiene? Y si contaron las pausas, tiene 3. Las 2 primeras son cuartetos. ¿Por qué? Y pues tienen 4 versos. Y la última es una quintilla. Y porque tiene 5, obviamente. ¿Se entiende hasta acá? ¿Por qué hacemos las pausas entre verso y verso? Hay 3 razones. 3 razones. A la primera le llamamos, y no es la más importante, metro o medida, que es la cantidad de sílabas sonoras del verso. Vamos a medir uno. El segundo, empiezo por ese porque es más sencillo. Los otros tienen sus truquitos, sus cosas. Y más la piedra dura, porque esa ya no siente. 14. Noten lo que yo hice. Porque esa ya no siente. ¿Ven? No lo separé. Porque esto no es idioma español, esto es poesía. Estamos hablando de sílabas sonoras, de la sílaba como suena en el oído. Y hay un fenómeno del habla que se llama sinalefa, que implica que cuando yo termino una palabra en vocal y la otra que viene a continuación empieza con vocal, se une todo eso. Se une. ¿Sí? Se hace una sílaba sola. Tenemos un verso alejandrino, que es como le llamamos al verso de 14 sílabas. Vamos a entendernos. Una sílaba, monosílabo. 2 sílabas, bisílabo. 3 sílabas, trisílabo. 4 sílabas, tetrasílabo. 5 sílabas, pentasílabo. 6 hexasílabo. 7 heptasílabo. 8 octosílabo. 9 nona o eneasílabo. Y ahí terminan lo que se llaman versos de arte menor, versos cortos. ¿Sí? 10 sílabas, decasílabo. 11 sílabas, endecasílabo. 12 sílabas, dodecasílabo. 13 sílabas, tridecasílabo. 14 sílabas, alejandrino. ¿Por qué? Bueno, porque el primer poema importante en el que se utilizó en la Edad Media era un cantar de tema histórico sobre Alejandro Magno. Por eso alejandrino. No es que le hayan querido por nombre. No le pusieron Pepito, Dieguito. Es por eso. Y así. Vamos a ser claros. ¿Cómo se llama un verso de 500 sílabas? Se llama pasaje en prosa, porque nuestra memoria del oído no logra distinguir que yo cada 500 sílabas hice una pausa. Más o menos cada 20 y pico de sílabas, nuestro oído deja de poder distinguir, de tener memoria, digamos, y poder distinguir que esos son versos largos. ¿Está? ¿Cuál es la segunda razón? La segunda razón es la rima. Dichoso el árbol que es apenas sensitivo y más la piedra dura, porque esa ya no siente, pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo. Lo tenga en el tercer verso. Se repite la terminación del primero. Y lo mismo con el segundo y el cuarto. Yo les voy a dar escrita una definición de rima, ¿sí? Y de las 2 maneras de rima que hay, consonante y asonante. La asonante es más fácil de conseguir porque solamente requerimos que coincidan las vocales al final del verso. Por ejemplo, vamos a improvisar algo acá. En el bosque había una loba y una bruja con su escoba. Eso es rima consonante. ¿Por qué? Porque terminan ova y ova. Misma vocal acentuada, última. La O de escoba, la O de loba.
y todo lo demás que se sigue en el mismo orden. Pero, yo qué sé, me viene a buscar la parca, me meten en una caja. Ahí, en las palabras parca y caja, las consonantes no coinciden, pero las vocales sí. Voy a hablar como si tuviera labio leporino. ¿Qué es vocálicamente parca? Que es una forma de decirle a la muerte. Ah, ¿y qué es vocálicamente caja? Y lo mismo. Ah, por eso decimos que riman, pero riman asonantemente. Yo puedo, en un poema, definir, hacer la pausa versal porque llego a determinada cantidad de sílabas. ¿Sí? Yo puedo definir, hacer la pausa versal porque logro terminar en determinada rima. Pero la razón más importante para que el verso suene bien es otra, es el ritmo. ¿Qué es el ritmo? Es la distribución de acentos y de pausas. Por ejemplo, lo que vimos del hemistiquio. Última cuestión sobre versificación. Yo les dije que iba a volver al y por. ¿Vieron qué? Y sufrir por la vida y por la sombra y por fin de la segunda estrofa. Y luego, lo que no conocemos y apenas sospechamos. Noten que lo que ocurre ahí es que la idea empieza en un verso y sigue en el otro. A eso le llamamos encabalgamiento. La idea está como a caballo entre dos versos, como encabalgada entre dos versos. ¿Sí? Se utiliza, muchachos, esto para a veces crear expectativa. Vos sentís en ese y por que el discurso está incompleto, entonces prestás mucha más atención a lo que sigue después. Que justo acá en el poema es muy importante, porque noten que dice lo que no conocemos y apenas sospechamos. Y si en este poema supiéramos qué hay después de la muerte a ciencia cierta, el poema no existiría, porque nadie va a escribir un poema sobre un misterio que no tiene, sobre un miedo que no tiene, sobre un sufrimiento que no tiene. ¿Está? Así que es importante el encabalgamiento. Algunas cosas más sobre el... perdón. Distribución de ritmos y de acentos. En un par de versos del poema nosotros vamos a ver que esto es crucial. Se los anticipo, pero esto lo vamos a analizar con más cuidado. Y la carne que tienta con sus frescos racimos, y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos. Donde que está hablando de un mundo en el que hay bellas muchachas, porque eso es lo que quiere decir para un mujeriego como Darío la metáfora frescos racimos de carne. Pero de un mundo en el que también hay muerte. Eso es lo que quiere decir que la tumba nos aguarda. Vamos a tratar de oír los acentos de ese verso, el ritmo acentual. Ilacar, nequetien, ¿tá? Iracar, nequetien, ¿tá? Con sus fres, corracimos. Si ustedes calculan en qué sílabas, si ustedes cuentan en qué sílabas del verso están los acentos, ilacar, segunda, ¿tá? Nequetien, ¿tá? Ilacar, nequetien, segunda, quinta. Ilacar, tercera. Nequetien, sexta, tercera, sexta. Ta con sus fres, décima. Cosrací, cosrací, decimotercera. ¿Tá? Tercera, sexta, décima, decimotercera. Ilatum, tercera. Baqueaguar, sexta. Que aguarda con sus fu, décima. Nebrerramos, decimotercera. Obviamente cuando lo decimos no lo destripamos así como yo acabo de hacer. Es para poder resolvérselo sin tener un pizarrón a la mano y sin tener las habilidades de armar todas esas presentaciones que hacen los profesores que saben más de esto. ¿Tá? Pero lo que yo les digo es que los acentos, cuando escribimos o hablamos en verso, importan mucho. Son parte del ritmo del poema. ¿Tá?
Bueno, medio que sobre versificación estamos. Es difícil. Yo lo que les voy a pedir es que por favor me pregunten muchísimo de esto, porque no es sencillo, porque les va a costar entenderlo y porque para los 2 o 3 poetas que vamos a ver yo voy a exigir que trabajen versificación. ¿Por qué? Porque lo expliqué y porque les dije pregúntenme todo lo que sea necesario y porque hay tiempo. ¿Tá? No sean malos conmigo, que los quiero mucho. Después se me quejan, pero el asunto es que esto es difícil, como vivir es difícil. Entonces pregunten, que yo estoy a su entera disposición. Pasen bien, chiquitos.